eh, para los colegas que de repente por allí se perdieron alguna de las conferencias o alguno de los temas, ¿no? Entonces, por esa parte, pierdan cuidado. Y vamos a empezar ya ahora con el desarrollo de la clase preparada para el día de hoy, miércoles 23 de agosto. Ya estamos acercándonos, como les digo, al final de este diplomado. En pocas palabras, el día de mañana estamos culminando con este diplomado, ¿no? Bien, el tema preparado para el día de hoy, ¿no? En cuanto a problemas de aprendizaje, y he querido también tocar otros temas porque con el aspecto inclusivo que tenemos que llevar dentro de nuestras aulas, debemos abarcar muchos aspectos y muchos trastornos que nuestros alumnos o alumnas podrían desarrollar o podrían presentar, ¿no? Sabemos que a veces se pueden matricular alumnos con alguno de este tipo de trastornos y nosotros tenemos que tener por lo menos, ¿no? Una preparación básica, elemental, para saber cómo desenvolvernos frente a este tipo de alumnos. Entonces, el día de hoy voy a hablarles un poco, vamos a dialogar sobre lo que es el síndrome de Down, ¿no? Que si bien es cierto, no se presenta con mucha frecuencia dentro de las instituciones educativas, pero sí se suele presentar, ¿no? Quizás algunos de ustedes me dirán, colega, se presenta, pero la mayoría de esta población con síndrome de Down van a colegios especiales. Sí, es cierto, la mayoría de alumnos que presentan este trastorno van a colegios especiales, pero eso no quita que haya padres de familia que según el nivel o el grado de síndrome de Down que tengan sus hijos también decidan ponerlos en un colegio de escolaridad normal. Entonces, eh, tenemos que estar atentos y preparados para poder abordar este tipo de situación. Bien, vamos a entrar un poco en contexto y voy a dar algunas teorías, ¿no? Eh, un marco teórico para que nos demos una idea de lo que es el síndrome de Down. Seguramente, bueno, todos tenemos un conocimiento previo sobre esto, ¿no? Ya sabemos algo del síndrome de Down, ¿no? O de repente por ahí hemos tenido algún alumno o dentro de la familia o amistades, ¿no? Hemos conocido, quién no ha conocido, quién no ha tenido alguna persona con este síndrome, ¿no? Pero vamos a dar una definición un poco más exacta para tener una idea más certera de lo que se trata, ¿no? El síndrome de Down, ¿no? Es una afección, ¿no? En la que la persona, el individuo, el ser humano, ¿no? Tiene un cromosoma extra, ¿no? Es decir, un cromosoma de más, ¿no? Eh, Generalmente, por llamarlo de alguna manera, los cromosomas, ¿no? Son como paquetes, ¿no? De genes, ¿no? Que tenemos en el organismo, ¿no? Y van a determinar cómo se forma el cuerpo del bebé, es decir, cómo se forma el cuerpo del ser humano durante la etapa intrauterina, es decir, durante la etapa de gestación de la madre, ¿no? O durante la etapa del embarazo, si lo queremos llamar de otra manera, ¿no? ¿Y cómo funciona esto, no? Por lo general, o sea, por norma común, ¿no? Por una norma estandarizada, ¿no? La mayoría de personas, de individuos, de seres humanos, nacemos con 46 cromosomas, ¿no? Sin embargo, los bebés con síndrome de Down, ¿no? Van a tener un cromosoma extra, ¿no? El cromosoma número 21, ¿no? El término médico de cromosoma o copia extra, ¿no? Lo suelen llamar trisomía,
¿ya? En términos médicos lo suelen llamar trisomía, ¿no? Y se le conoce también como trisomía 21, ¿no? Entonces, esta copia extra, esta copia de más, ¿no? Eh, Va a cambiar la manera de cómo evoluciona y desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé, ¿no? Y esto le puede causar tanto problemas físicos, ¿no? En el área física como en el área neurológica, en el área mental, ¿no? Eh, Aun cuando las personas que padezcan o que tengan síndrome de Down, ¿no? Pueden actuar y verse de forma muy parecida al resto de nosotros, ¿no? Cada uno, y entre ellos mismos, ¿no? Y entre ellos mismos, es decir, entre la misma comunidad de personas de síndrome de Down, ¿no? Cada uno tiene necesidades diversas, ¿no? Y sintomatología distinta. Es decir, para tenerlo más claro, no todas las personas, varones y mujeres que tienen síndrome de Down, van a presentar la misma sintomatología y van a presentar las mismas características o las mismas necesidades o iguales habilidades, ¿no? Va a variar, como se los he venido repitiendo durante todo ese diplomado, la sintomatología, las necesidades, las terapias cambian, varían de persona a persona, de individuo a individuo, ¿no? Las personas con síndrome de Down, ¿no? Mayormente tienen un coeficiente intelectual, ¿no? En el rango de, o en la medida, ¿no? De levemente bajo, ¿no? Y son, como una de sus características, presentan que son un poco lentas o pausadas, ¿no? Al momento de hablar, ¿no? Sin embargo, debemos destacar que tienen muchas habilidades para el tema de las artes, ¿no? Se logra hacer readaptaciones en la currícula para ellos, para que avancen a su ritmo, porque tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje y el grado de madurez, tanto emocional como cognitiva, que van presentando, ¿no? Eh, Vamos a ir avanzando para ir reconociendo algunas características más comunes o más frecuentes en cuanto al síndrome de Down, ¿ya? Acá quiero hacer un paréntesis, ¿no? Cuando yo menciono características o nombro características, estoy mencionando solamente algunas, ¿no? Es decir, las más relevantes o las más comunes. No estoy mencionando todas porque, como les digo, esto varía de persona a persona, ¿no? Existen muchas más características, ¿ya? Hay más características. Simplemente estoy mencionando las más comunes, las más resaltantes, para que nosotros como docentes las podamos identificar, ¿no? Y creo yo que identificándolas vamos a tener un mejor manejo de nuestros alumnos o alumnas que podrían presentar esto, ¿no? Entonces, una primera característica es que la mayoría de estos niños o niñas con síndrome de Down, ¿no? Van a presentar la cara redonda, ¿no? Y aplanada, ¿no? Especialmente en la parte de la nariz, en el puente nasal, ¿ya? Como, a ver, para que lo conozcamos en lenguaje coloquial, ¿no? Lo que se conocía antes como un tanto ñatos, ¿no? Creo que más les suena así más familiar. ¿Ya? Entonces, pero la palabra técnica es, ¿no? Que van a presentar aplanamiento en el puente nasal, ¿no? El puente nasal van a presentar aplanamiento, la carita es redondeada o circular, si lo queremos llamar de esa manera, ¿no? Eh, los ojos, ¿no? Generalmente son rasgados, es decir, o si lo quieren llamar de la otra forma, como achinaditos, ¿no?
son ojos rasgados, ¿no? Eh, el largo de su cuello generalmente es corto, es decir, no tienen un cuello muy largo, muy prominente, ¿no? El largo de su cuello es corto, ¿no? Es decir, la cabeza está muy cercana al tronco, ¿no? Otra característica que presentan ellos, ¿no? La mayoría, ahora les estoy diciendo, no necesariamente todos van a presentar lo mismo. Otra característica es que presentan las orejas pequeñas, ¿no? Es decir, del tamaño común que lo tenemos todos, ¿no? Ligeramente pequeñas, ¿no? A veces a simple vista, quizás todos estos rasgos que yo estoy mencionando no se han percatado ustedes, ¿no? Pero ya si nos ponemos a observar y entramos en detalles, vamos a corroborar que sí, ¿no? Como lo estamos observando ahí en pantallas, ¿no? Vamos a corroborar que sí, ¿no? Efectivamente, son personas que van a presentar las orejas pequeñas, ¿no? Otra característica que van a presentar estos niños y niñas, ¿no? Es que la lengua, ¿no? Tienden a tener la cavidad bucal ligeramente abierta. No todos, ¿ya? Pero la mayoría tienden a tener la cavidad bucal ligeramente abierta, es decir, no la cierran totalmente. De repente en algunas ocasiones la cierran, pero en la mayoría de las veces tienen la boca como entreabierta, ¿no? ¿Y por qué? Porque la lengua tiende a salirse de la boca, ¿no? Tienen esa predisposición a que la lengua tiende a salirse de la boca, ¿no? Y en algunos casos también, como la lengua se sale de la boca, entonces empieza a segregar un poco de saliva, ¿no? O líquido, ¿no? Entonces, por eso, bueno, si ustedes lo han notado, ¿no? De repente en algunas ocasiones se han tenido oportunidad de tener contacto con estos niños o niñas. A veces si están con la mamá o el papá o algún familiar o cuidador, ¿no? Siempre tienden a tenderles un pañuelo, ¿no? Algo para poder estarlos asistiendo en el momento de que ellos están segregando fluido, ¿no? De la boca, ¿no? Otra característica también de ellos es que sus extremidades, ¿no? Inferiores y superiores, en este caso los pies y las manos, ¿no? Son ligeramente pequeños en relación a una persona neurotípica, ¿no? Entonces, y son pequeños y son, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene mal, son un poco más gruesos, ¿no? Son un poco más gruesos, ¿no? Es decir, pequeños y gruesitos, ¿no? eh, Sus dedos meñiques son más pequeños de lo normal, o sea, sabemos todos nosotros que nuestro dedo meñique es pequeño, pero en el caso de ellos es como que tuviera 1 centímetro menos, ¿no? Y a veces presentan el dedo pulgar encorvado, ¿no? O sea, así de una forma media circular, ¿no? Eh, su tono muscular, ¿ya? El tono muscular generalmente de estos niños y niñas, ¿no? Es débil, ¿no? Es decir, a ver, para que me entiendan, no, son hipotónicos, ¿no? O sea, por eso que presentan problemas también de coordinación motora gruesa y fina, es decir, son blanditos, ¿no? Cuando, por ejemplo, si nosotros nos tocamos, ¿no? O de repente sentimos el tono muscular de un familiar de nosotros, vamos a sentir algo de rigidez, es decir, la consistencia es un poco más dura, ¿no? Si le tocas la pierna, el brazo, no sé, a tu hijo, no sé, a tu hermano, ¿no? La consistencia es más consistente, es más dura. Pero en el caso de estos niños o niñas, ¿no? O adolescentes, como son hipotónicos, ¿no? Es decir, su tono muscular es más suave, más blando, ¿no? Son como esponjitas, ¿no? Y como no tienen el grado de tono muscular que deberían tener, por consiguiente, van a presentar problemas de coordinación motora gruesa y coordinación motora fina, que eso ya lo estaremos viendo más adelante. Es decir, problemas de locomoción, un rasgo también fundamental es problemas de locomoción y problemas en la marcha,
¿no? Es decir, al momento de realizar sus movimientos, ¿no? Es decir, movimientos de brazos, de piernas, ¿no? Por ejemplo, correr, subir una escalera, ¿no? Saltar, ¿no? Muchas veces lo tienen que hacer de forma asistida y cuando ya obtienen práctica y lo hacen solos, ¿no? Ya lo hacen a un ritmo un poco más pausado, ¿no? Lo logran hacer, sí, ¿ya? Pero eso va a depender de las terapias que ellos vayan recibiendo, ¿no? Porque ustedes me dirán, Miss, pero nosotros conocemos de las, yo también conozco, ¿no? De las Olimpiadas que tienen ellos, ¿no? Y que participan inclusive, se van a otros países, ¿no? Entonces, claro, pero son deportes que están adaptados para su nivel de neurodesarrollo, ¿no? Entonces tienen que haber adaptaciones, ¿no? eh, Su estatura, ¿no? Su estatura en términos generales, ¿no? O en rasgos generales, es una estatura inferior a la estatura promedio, ¿no? Es decir, son de estatura generalmente baja. No todos, pero la mayoría son de estatura generalmente baja, ¿no? Otra característica que también, bueno, no está allí, pero que también es importante que la sepan, ¿no? Se van a dar cuenta también en el cabello, ¿no? Su cabello generalmente presentan la fibra capilar de su cabello es un tanto más delgada que la fibra capilar del cabello de sus pares, ¿no? Es decir, de los otros niños, ¿no? Eh, por eso que ellos, cuando llegan a la etapa de adultez, tienden a presentar en algunos casos, no en todos, problemas de alopecia, ¿no? Es decir, caída del cabello, ¿no? O tienen poca cantidad de cabello, ¿no? Es una característica también de algunos de ellos, no de todos, ¿ya? Eh, Voy a hacer un paréntesis. Miren, debido a estas características físicas que presentan o que suelen presentar estos niños o niñas, ¿no? O adolescentes, muchas veces los padres, estando en pleno siglo XXI, no permiten muchas veces que sus niños socialicen demasiado o no son de estarlos eh, sacando, ¿no? Llámese salir a un parque, salir a pasear, llevarlos a un cine, llevarlos de visita, ¿no? Entonces, generalmente los mantienen dentro de casa, ¿no? O los sacan muy poco, ¿no? Y no debería ser así porque ya los tiempos han cambiado, ¿no? En primer lugar, el padre de familia tiene que pasar por el proceso de adaptación y aceptación, ¿no? Acepto que mi niño o mi niña tiene este síndrome, ¿no? Y me tengo que adaptar y tengo que hacer también que él se adapte y que lleve una vida normal, ¿no? Que lleve una vida normal a su ritmo, ¿no? Porque son niños que pueden hacer eh, cualquier cosa, simplemente que lo van a hacer a su ritmo, ¿no? De repente les va a tomar un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, un poco más de trabajo, pero igual pueden practicar algún deporte, practican danza, practican marinera, ¿no? He visto muchos casos que incluso compiten, son muy buenos en el arte, ¿no? Incluso todo esto ya está reglamentado por ley, ¿no? La mayoría de empresas, ¿no? Transnacionales y nacionales tienen por obligación, ¿no? Contratar a personas con este síndrome dentro de su stack laboral, ¿no? Entonces, bueno, para las personas que están en Lima, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? En los centros comerciales, como llámese Metro, Wong, Plaza B, a Toto, siempre vamos a encontrar, ¿no? No es la mayoría, pero sí vamos a encontrar a dos o tres, ¿no? De personal laboral, ¿no? Que están ejecutando algún tipo de labor, ¿no? Más que todo de tipo manual, ¿no? Es decir,
no los ponen en caja, ¿no? Obviamente no los ponen en caja, pero sí ellos pueden realizar una labor manual como reponer la mercadería, empaquetar los regalos, ¿no? Ese tipo de cosas sí lo hacen, ¿no? Y son personas que ganan su sueldo y todo, ¿no? Es decir, están integrados, se trata de que estén integrados a la sociedad. ¿No? Entonces, lo que sucede es que todavía existen muchos estereotipos, ¿no? La gente todavía, como les digo, estando en pleno siglo XXI, hay muchas personas que cuando ven pasar a estos niños por la calle o se los encuentran por la calle, ¿no? Entonces tienden a voltear a mirarlos, ¿no? Se ponen en estado de alerta, ¿no? Entonces, con actitudes y con acciones que están fuera de lugar, ¿no? Que están fuera de lugar, ¿no? Que ya no deberían suceder. E inclusive si, imaginémonos, ¿no? Están en los juegos o en el parque y sus hijos se van a acercar, no quieren que se les acerque. Entonces son actitudes, pues, que ya ahorita no, porque el niño o la niña que tiene este síndrome, ¿no? No es tan igual, ¿no? Que los demás niños, sino que necesita recibir una serie de adaptaciones, ¿no? Y de trabajar las cosas, ¿no? Respetando su grado de madurez emocional, cognitiva, ¿no? Psicomotor, ¿no? Pero igual van a desarrollar las otras cosas, ¿no? Eso sí, en el tema de lo que es el área de comunicación, el área de matemáticas, bueno, van a llegar hasta algunas competencias, pero igual, ¿no? Van a aprender lo elemental, lo básico, ¿no? Entonces siempre nosotros, creo yo, como educadores, ¿no? Como educadoras, tenemos que incentivar, ¿no? Esta conciencia de aceptación, de integración frente a este tipo de niños, ¿no? Que forman parte de nuestra comunidad estudiantil, ¿no? Y ayudar a los padres de familia también para que se integren, ¿no? Y no se estén desintegrando. Bien, vamos a ver ahora los tipos de síndrome de Down, ¿ya? La trisomía 21, ¿no? Que es la que tenemos ahí en primer lugar, ¿no? Nos dice que la mayoría de personas, ¿no? Con este tipo de síndrome, ¿no? Eh, Van a presentar dos clases, ¿no? En primer lugar, tenemos el síndrome de Down por traslocación, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Este tipo de síndrome va a manifestar un pequeño porcentaje de las personas, ¿no? Con síndrome de Down, ¿no? Eh, Traslocado, ¿no? Es decir, el cromosoma 21, ¿no? Está presente de manera extra, ¿no? Es un síndrome de Down, si lo queremos llamar de alguna manera, ¿no? Un tanto leve, ¿no? Es decir, no va a tener muchas manifestaciones en cuanto al área locomotora, ¿no? Sí, como les digo, necesitan apoyo, ¿no? Pero no va a ser tan fuerte, ¿no? Es algo moderado, ¿no? El síndrome de Down con mosaicismo, ¿no? Es una mezcla o una combinación, ¿no? Para los alumnos o para los niños, los individuos con este tipo de síndrome, ¿no? Eh, Van a presentar las mismas características de los niños con el síndrome de Down con traslocación, ¿no? Pero pueden tener otro tipo de sintomatología, ¿no? Por lo que ya sería más severo, ¿no? Como por ejemplo, el área del lenguaje está más afectada, ¿no? Es decir, van a presentar mayormente problemas en el lenguaje oral, ¿no? eh, la locomoción también está más afectada, les va a costar más trabajo eh, el hecho de subir escaleras, de repente rodar, darse volantines, realizar saltos, ¿no?
Vamos a ver ahora causas, las posibles causas o factores de riesgos, ¿no? Que pueden haber ocasionado esto del síndrome de Down, ¿no? Allí, como pueden ver en la diapositiva, observen a la niña, ¿no? Ahí se nota que tiene ¿se acuerdan que yo les había dicho el tema del cabello? ¿Ya? Ahí en la diapositiva se nota, ¿no? La fibra del cabello delgadita, es decir, lo que llamamos comúnmente el cabello finito, ¿ya? Tienen el cabello finito, la mayoría de ellos. La mayoría también tienen el cabello liso, les estoy nombrando las características, ¿no? Allí se notan los ojos rasgados, ¿no? La boca entreabierta, ¿no? En este caso no está sacando la lengua porque está sonriendo. Y no les había mencionado, también presentan problemas en la dentición, ¿no? En la dentadura. Generalmente, eh, como les afecta también el sistema óseo, ¿no? Es decir, el tema de los huesos, porque todo lo que es la musculatura también trae como consecuencia el tema de los huesos, del sistema óseo, ¿no? Entonces, tienden a desarrollar demasiadas caries o también tienden a tener ausencia de piezas dentales, ¿no? Te pueden tener alguna ausencia de piezas dentales, desarrollar con mayor rapidez la caries, ¿no? En algunos casos, eh, las piezas dentales que nosotros conocemos como colmillos, ¿no? Las tienen más delineadas, ¿no? Es decir, más puntiagudas, ¿no? Y también tienen tendencia a presentar o desarrollar dientes chuecos, ¿no? O algún otro tipo de malformación dental, ¿no? Entonces también son niños que aparte de llevar las terapias, ¿no? Que necesitan, eh, van a tener se les recomienda a los padres que sean evaluados periódicamente por el dentista, ¿no? Em, Otra característica que van a presentar también ellos es que la visión, ¿no? Es decir, la visión no la tienen muy desarrollada, es decir, es un poco frágil. La mayoría de ellos van a necesitar usar anteojos, ¿no? Eh, en los primeros años, es decir, en la etapa de la infancia, podría ser, según el grado de síndrome de Down o la clase de síndrome de Down que tengan, no lo van a requerir, pero conforme avance su nivel de desarrollo, podrían presentar ya necesidad de usar anteojos, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los factores de riesgo, ¿no? Eh, Uno de los factores de riesgos, ¿no? Más comunes que la ciencia médica lo determina o lo viene diciendo hace muchos años atrás, son los embarazos añosos, ¿no? ¿Y cuáles son los embarazos añosos? Por ejemplo, cuando la mujer se embaraza, bueno, yo tengo algunas discrepancias con eso, ¿no? No es es decir, no es una regla general. Tómenlo como simplemente como una causa, porque no sucede en todas las personas. Por eso se dice podría ser una causa, ¿no? Podría ser un factor, pero no es algo determinante. Es decir, de 10 mujeres, ¿no? Podría ser que a una le suceda, pero no necesariamente a todas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el embarazo añoso, es decir, la ciencia médica, ¿no? Dice que la mejor edad para la reproducción en la mujer es entre los 20, ¿no? Y 30 años, 35 años, ¿no? La mujer a partir de los 40, ¿no? Según la ciencia médica, hay algunos doctores también que discrepan, ¿no? Yo también particularmente discrepo con eso, ¿no? Porque eso no es una regla general, ¿no? Tiene sus excepciones. A partir de los 40, 45, 50, más de 50, dice que la mujer corre el riesgo, ¿no? De tener a un bebé
con síndrome de Down, ¿no? Es decir, una de las causas sería, ¿no? Por el embarazo añoso, ¿no? Ahora, yo conozco muchas personas, y seguramente ustedes también, que teniendo esta edad, entre 40, 50 y hasta han pasado más, no les ha sucedido, ¿no? Y no han, es decir, no han pasado por esto, ¿no? Pero, ¿no? También hay mujeres que sí, ¿no? Teniendo esa edad les ha sucedido. Entonces, términos generales, no lo debemos tomar como una regla general, ¿no? Podría ser que suceda como también podría ser que no, ¿no? Eh, ¿Y por qué se dice eso? Porque dice que los óvulos ya están más desgastados, ¿no? Más antiguos, ¿no? Entonces, hay un riesgo, hay un alto índice de probabilidades, ¿no? Eh, Se han dado casos también de que nacen bebés con síndrome de Down en mujeres jóvenes, ¿no? O sea, no es una regla de que solamente en mujeres que hayan tenido un embarazo añoso, ¿no? Eh, el síndrome de Down, también una de las causas es que es hereditario, ¿no? Es decir, revisando el árbol genealógico, ¿no? Nos podríamos dar cuenta, podríamos estar observando que por allí, por parte de la familia paterna o por parte de la familia materna, hubo alguien o hay alguien, ¿no? Hay un integrante de la familia que tiene, ¿no? O ha tenido síndrome de Down, ¿no? En algunos casos también la ciencia aduce que puede ser por el consumo de estupefacientes, ¿no? Y va a depender también de qué tipo de estupefacientes, ¿no? Sabemos que en el mercado existen una serie de drogas, ¿no? Unas más alucinógenas que otras, ¿no? O unas más dañinas que otras, ¿no? Entonces va también a ser un factor de riesgo. Otro factor de riesgo eh, son las enfermedades llamadas ETS, ¿no? Es decir, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Llámese, por ejemplo, sífilis, gonorrea, ¿no? Esas enfermedades, entre tantas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Se dice también que madres, ¿no? O padres, ¿no? Que han concebido al hijo o tienen hijos teniendo este tipo de enfermedades de transmisión sexual, la CTS, entonces corren el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, ¿no? Es decir, las causas son múltiples, ¿no? Yo les estoy nombrando las más comunes, ¿no? Eh, Antes de pasar al trastorno fronterizo, quiero ampliar un poco más el tema de síndrome de Down, ¿no? Y, comentarles, ¿no? Y decirles que en cuanto al síndrome de Down, ¿no? El área del lenguaje, ¿no? En lo que es lenguaje oral y lenguaje escrito va a estar afectado, ¿no? Sin embargo, estos niños y niñas logran aprender, ¿no? Con adaptaciones, con material manipulativo, con material concreto, ¿no? Logran aprender, eh, pero a su ritmo, ¿no? A su ritmo. Pero ¿qué logran aprender, Miss? Algo más claro, logran escribir, sí, logran escribir, ¿no? Logran escribir, pero como les digo, va a depender del grado del síndrome de Down, ¿no? Es decir, en algunos casos, pues, siendo, por ejemplo, a ver, para que lo entendamos de alguna manera, siendo, por ejemplo, un niño de 10 años, ¿no? O un niño de 9 años, ¿no? Eh,
entre 9 y 10 años, teniendo 9, perteneciendo al grupo etario de 9 y 10 años de edad, ¿no? Podría tener el nivel en el área de comunicación integral y en el área de matemáticas de un alumno de primer grado, ¿no? Por ponerles un ejemplo, pero no necesariamente se va a presentar en todos los casos, porque les estoy explicando que va a variar de persona a persona, de individuo a individuo, ¿no? En el área de matemáticas, ¿no? Logran realizar también todo lo que es conceptos numéricos, nociones de cantidad, ubicaciones temporoespaciales, pero tardan, ¿no? Van a tardar un poco más, ¿no? Es decir, van a demorarse un poco más, ¿no? Eh, Sí es cierto también que este tipo de alumnos también presentan regresiones, ¿no? Van a presentar regresiones, ¿no? Es decir, lo que yo les decía, ¿no? Pueden habiendo nosotros o habiendo ustedes avanzado, por ejemplo, algunos temas o habiendo avanzado, por ejemplo, le hemos enseñado a contar del 1 al 10, ¿no? Habiendo avanzado todo eso, ¿no? El alumno puede regresar, ¿no? Presentar una regresión y haberse olvidado, ¿no? La mitad y entonces solamente les va a contar del 1 al 5, ¿no? Hubiendo ya ustedes pasado esa etapa, ¿no? Entonces, por eso se dice que para trabajar con estos alumnos tenemos que tener mucha paciencia, comprenderlos, ¿no? Eh, Tienen también episodios de crisis, van a presentar en algunas ocasiones episodios de crisis porque no tienen, o llamadas rabietas, ¿no? No son constantes, pero sí son muy esporádicas, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienen un buen manejo o no saben autorregular sus emociones, ¿no? O no tienen una buena gestión de emociones. Entonces, debido a las afecciones que tienen. Entonces, eh, son niños que tenemos que anticiparnos para evitar esos episodios de crisis, ¿no? O que se desencadene una crisis. ¿Por qué? Porque cuando el niño con síndrome de Down presenta una crisis, ¿no? En la mayoría de los casos, no estoy generalizando porque también puede variar de persona a persona, suelen gritar muy fuerte y en algunos casos le suelen querer agredir a la persona que está cerca de ellos, ¿no? Suelen querer agredir a la persona que está cerca de ellos o pueden querer lanzar algún objeto, ¿no? Entonces, si esto no sucediera en el aula, ¿no? Entonces los otros alumnos se van a ver un tanto consternados, ¿no? Se van a ver un tanto afectados, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Entonces, hay que evitar llegar a esas situaciones de crisis, ¿no? Es decir, cuando ya vamos conociendo poco a poco a nuestro alumno, si yo sé que, por ejemplo, a él le incomoda el ruido, o yo sé que a él le incomoda estar haciendo la misma actividad o no, o se satura o se aburre demasiado, muy pronto haciendo la misma actividad durante 1 hora. Ejemplo, ¿no? Lo pongo a colorear, ¿ya? Lo pongo a pintar, ¿no? Que dibuje, que coloree, algo, ¿ya? Pero yo sé que si ya llego a la hora, a los 60 minutos, se va a incomodar, se va a sentir perturbado, perturbada. Entonces, pero como yo quiero que termine, le insisto, ¿no? Y llego a la hora, me paso de la hora. Entonces, ya no debo evitar eso, porque yo ya sé que tiene su límite. ¿No? Es decir, que tiene su tiempo de duración. Entonces, si no acabó el dibujo, no acabó de pintar como tú querías, como nosotros queríamos, simplemente corto para evitar el episodio de crisis. Corto, le cambio de actividad, ¿no? Y ya puedo terminar el dibujo, lo que nosotros queríamos que él pinte, lo que él quería pintar luego, ¿no? Y siempre cuando le demos alguna instrucción, tenemos que hablarle con un tono de voz bajo, ¿no? Ponernos a su altura. La indicación tiene que ser muy precisa, muy exacta, ¿no? Eh,
Generalmente el trabajo con ellos se tiene que desarrollar de forma individualizada, ¿no? Y ser muy claros al momento de pedir qué es lo que queremos que hagan, ¿no? Ahora, también otra recomendación, con ellos hay que estar intercalando la actividad, es decir, no, no se puede hacer una actividad de seguido, ¿no? Como lo hacemos con los otros niños, ¿no? Es decir, por ejemplo, una hoja de comunicación y luego van a venir dos juegos de construcción, ¿no? Pueden ser torres, pueden ser cubos, puede ser rompecabezas o puede ser una actividad de arte, ¿no? Termina eso y bueno, puedo coger algún tema de lo que es el área de matemática, ¿no? O el área de personal social, ¿no? Pero tengo que estar intercalando la actividad, ¿no? Es decir, no le puedo dar de corrido, ¿no? No le puedo dar de corrido, por ejemplo, para entendernos mejor, yo no podría hacer con ellos de corrido 1 hora de matemática, 1 hora de comunicación, 1 hora de religión y luego recién paso a lo que es construcción o arte con él, ¿no? No, no les va a funcionar muy bien, ¿no? Les digo por experiencia. De repente llega el momento que tengan ustedes que interactuar, por ahí me lo comentan, ¿no? Les va a funcionar mejor, ¿no? Por ejemplo, como les digo, entra con algún tema de arte, ¿no? Con algún tema de arte. ¿Para qué? Para que se desestrese, se integre más, ¿no? Entonces, entra con un tema de arte y luego que ya se soltó un poco con el tema de arte, ya puedes entrar a tu trabajo de comunicación. Termina su trabajo de comunicación, ¿no? Y luego continúas con puede ser un trabajo de psicomotricidad o algo relacionado a lo que es construcción, ¿no? Y de allí puedes pasar, pero tiene que ser intercalado, ¿ya? Intercalado. No puede ser de corrido, ¿no? Como un horario normal que llevamos con los otros alumnos, ¿no? Entonces, haciéndolo de esta manera, van a obtener mejores resultados, colegas, ¿no? Haciéndolo de esta manera, ¿no? Ahora, estos niños, ¿no? Eh, como tienen las orejas un poco pequeñas, también en algunos casos tienden a desarrollar problemas de audición, ¿no? No por regla general, pero sí algunos tienden a, es decir, el oído a veces no tiene alguna disfunción, entonces tienden a desarrollar problemas de audición, ¿ya? Entonces, eh, ese es uno también de los motivos por los cuales van a tener problemas de lenguaje, ¿ya? Otra característica u otro comentario que les quiero hacer en cuanto a los alumnos con síndrome de Down, ¿no? Es que eh, con ellos, aparte de tener paciencia, tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, es decir, tenemos que realizar un trabajo en equipo con sus padres, ¿no? Decirles a los papás que, bueno, ellos van a avanzar hasta acá, van a llegar hasta acá, porque a veces los padres son muy ansiosos, ¿no? Y quieren que también a los niños les exijamos más. Y tenemos que trabajar nosotras en comunicación con sus terapistas, ¿no? Porque ellos generalmente llevan eh, terapia de lenguaje y llevan terapia ocupacional, ¿no? Ahora, otra alternativa también que se sugiere o se recomienda en cuanto al trabajo pedagógico con los niños con síndrome de Down es que tengan un horario de escolaridad un tanto reducido, ¿no? Podría ser los primeros meses para nosotros también ir viéndonos y adaptándonos también al proceso de enseñanza-aprendizaje de ellos, ¿no? ¿Cómo así, Miss? Por ejemplo, ellos podrían ingresar, ejemplo, ¿no? Si el horario de ingreso en tu colegio es a las 8, las clases empiezan a las 8 de la mañana, ingresan 7:30, 7:45 y las clases empiezan 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ellos podrían ingresar a las 9 de la mañana, ¿no? Y estar saliendo a las 12 del día, ¿no? Para que su permanencia dentro de la institución educativa
no sea tan estresante para ellos, ¿no? Eso también es una recomendación, ¿no? A veces hay personas que lo usan, ¿de qué va a depender, Miss? Va a depender del grado de síndrome de Down que tenga, ¿no? El alumno, la alumna, ¿no? ¿Por qué? Porque también ellos no toleran, en algunas ocasiones, ustedes mismas se van a dar cuenta, no toleran mucho el ruido, no tienen un buen manejo de las relaciones interpersonales, les cuesta más trabajo relacionarse, hacer amistades, conversar, ¿no? Realizar trabajos en grupo con sus compañeros, ¿no? Generalmente son niños que les gusta trabajar solos, ¿no? O si nosotras los sentáramos en una mesa con cuatro niños más, ¿no? Entre niños y niñas, ¿no? Puede ser dos varones, dos niñas, y ponemos ahí a nuestro niño, ¿no? Va a trabajar, pero como que no va a socializar mucho con ellos, es decir, su patrón de socialización, ¿no? No va a estar también muy adaptado, ¿no? Es decir, en otras palabras, estando en una mesa con demás compañeros, ¿no? Es decir, con cuatro compañeros más, va a realizar su trabajo muy concentrado y no va a estar, no va a tener esa tendencia a conversar, ¿no? A, a distraerse. Si se distrae solo, ¿no? Es decir, tiende a perder la concentración, ¿no? Y se va a distraer, pero solo, es decir, puede mirar al costado, ¿no? Puede mirar hacia arriba, puede tener como la mirada perdida, ¿no? Pero no va a tener esa tendencia a distraerse mirando lo que está haciendo el compañero o conversando con el compañero, no va a tener ese tipo de conducta, ¿ya? Bien, antes de, antes de pasar al otro tema, me gustaría, porque luego nos va a quedar un poco corto el tiempo, me gustaría que quizás alguno de ustedes desea hacer algún comentario o de repente contarnos su experiencia con esto, con este tema de el síndrome de Down. De repente han tenido, de repente han tenido algún niño, algún alumno, alguna alumna que ha tenido síndrome de Down o lo tienen, ¿no? Todavía lo tienen, ¿no? Y nos quieren comentar su experiencia. Entonces, me gustaría que lo compartan o de repente quieren, hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, O buenas comentar. noches. Voy a abrir un ratito el chat. Buenas noches, colega. Gracias por su participación. Colegas, me gustaría que intervengan porque tenemos que interactuar. Ya estamos prácticamente a finales del diplomado. Y bueno, acá hay una colega que me dice que tiene problemas con la conectividad, está en zona rural. Bueno, les decía, me gustaría un poco más de participación de ustedes porque es el momento y la oportunidad de que ustedes me hagan preguntas o me comenten sus casos, porque ya mañana acabamos, colegas. ¿Ya? Entonces, tenemos que Un- interactuar, ¿no? Entonces, adelante, colega, buenas noches, Nora. buenas noches, Nora colega. es una colega muy participativa. La quiero felicitar desde acá porque durante todo el diplomado ella ha estado participando, comentando, preguntando, y yo creo que esa es la forma como aprendemos, ¿no? Es como lo que nos sucede en el aula, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que avanzamos o que aprendemos, o el alumno aprende más cuando pregunta, cuando interviene, ¿no? Los alumnos que se quedan callados, nosotros decimos, ¿me habrá entendido o no me habrá entendido? O si se queda callado, quiere decir que entendió muy bien y no tiene ninguna pregunta, ¿no? Bien, Nora, adelante, buenas noches. Buenas noches, colega. Bueno, yo he tenido la oportunidad de no trabajar, sino observar, ¿no? Porque han estado los niños con este síndrome en diferentes aulas. Un niño que estaba en el aula de 5 años y otra niña que estaba en el aula de 3 años, ¿no? Estos niños
tienen una edad cronológica más que el niño que está en un aula normal, ¿no? Por claro, ejemplo, sí, la niña que tenía 3 años, perdón, en el aula de 3 años, la niña tenía 4 años y medio. a gustar demasiado su cabello, ¿no? Es decir, no van a tener esa aceptación, esa autoestima, ¿no? Que tiene cualquier persona neurotípica, no, sino que van a estar siempre disconformes con ellos mismos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pueden tener conductas impulsivas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Comer de manera excesiva, ¿no? Si son adultos, son compradores compulsivos, ¿no? Es decir, compran, 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 a veces no necesitan algo, pero lo siguen comprando, ¿no? Eh, Comen, habiendo ya sido alimentados, quieren seguir comiendo, ¿no? Cuando entran en episodios de crisis, podrían presentar conductas de querer autolesionarse, ¿no? Hay conductas de autolesión que muchas veces nosotros las pasamos inadvertidas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han notado dentro del aula con algunos alumnos, hay alumnos que tienen la tendencia a hincarse la mano con el lápiz, ¿no? O con o con el lapicero, si es que ya son más grandes, ¿no? Esa conducta también de comerse las uñas o morderse las uñas, que se llama onicofagia, ya también es una conducta de autolesionarse, ¿no? El sacarse pellejitos de los dedos es una conducta de autolesionarse, ¿no? Cuando se está observando este tipo de conductas, puede ser autolesión, pero luego también se puede desarrollar más, se pueden querer agredir a las personas que están a su costado, ¿no? Y al decir agredir, no me refiero pues a agredir con algún tipo de arma blanca, nada, sino que, por ejemplo, el simple hecho de intentar jalar el cabello, tirar un manazo, ¿no? Entonces, esa es una conducta agresiva, ¿no? Sus estados de ánimo, ¿no? Pueden presentar picos, ¿no? Es decir, de un estado de repente depresivo, apenado o triste, pueden pasar a a la euforia, ¿no? A la exacerbación, ¿no? O de repente a la irritabilidad intensa, ¿no? Entonces, son personas que se les conoce con inestabilidad emocional, ¿no? Es decir, no son personas que van a estar, pues, estables en un estado de ánimo, sino que sin tener una causa aparente o un motivo justificable, ¿no? De un momento a otro pueden estar tranquilos y de la nada pasan a un estado irritable, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué pasó? Si estábamos todo bien, todo ok, hemos estado bien trabajando esto, ¿y por qué se molestó? ¿Por qué esta vez? No, o de la nada se pone triste, quiere llorar, pero nadie le hizo nada, pero quiere llorar. O todo lo contrario, ¿no? Empieza a mostrarse excesivamente alegre, eufórico, ¿no? Es decir, presentan inestabilidad emocional. Bien, vamos a ver ahora el trastorno de personalidad, ¿no? Conocido como borderline, ¿ya? Ese trastorno también no es muy común, pero sí se puede presentar eh, en niños, ¿no? O en adolescentes, ¿no? Ahora, como todo trastorno, si no recibe un buen tratamiento, es decir, primero una evaluación, posteriormente un buen diagnóstico y luego un tratamiento, una terapia, si es que no recibe todo esto, es decir, no es abordado a tiempo, el trastorno va incrementándose. El trastorno va a ir incrementándose, es decir, el trastorno no se va a estancar, sino que por el contrario se va a incrementar. Ni se va a estancar ni se va a extinguir. ¿Ya? El trastorno se va a incrementar si es que no tiene
la debida asistencia necesaria, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese tipo de trastorno. En cuanto a su comportamiento, en cuanto a su conducta, presentan o manifiestan temor a ser abandonados, ¿no? Y como presentan temor o manifiestan esa conducta de temor a ser abandonados, les cuesta trabajo permanecer en la institución educativa, permanecer en el colegio. ¿Por qué? Porque cuando lo dejan en el colegio, sus padres, ¿no? O el papá, la mamá o algún familiar, ¿no? Eh, no quieren quedarse, ¿no? O son alumnos que están preguntando, ¿quieres la salida? ¿Quieres la salida? ¿Por qué? Porque creen que van a ser abandonados. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esas situaciones? Bueno, si sabemos que el alumno o la alumna está teniendo este tipo de trastorno de borderline, entonces, como les había dicho, con los alumnos con síndrome de Down, en algunas ocasiones, pero esto tiene que ser coordinado con la dirección y con los psicólogos del colegio, ¿no? Se puede pedir reducir su tiempo de permanencia en la institución educativa, ¿no? Para evitar incomodarlo también, ¿no? Ahora, no estamos hablando de una reducción tampoco muy drástica, pero por ejemplo, se le puede reducir una hora, ¿no? O de repente 2 horas, ¿no? ¿Para qué? Para no incomodarlo, ¿no? Hasta que la terapia vaya avanzando y ya se vaya dando cuenta que no lo van a abandonar, ¿no? Son propensos o tienen mucha predisposición a idealizar a las personas, ¿no? Es decir, cuando una persona logran conectar con una persona o una persona les cae bien, ¿no? Lo que llamamos que logras conectar con esa persona, ¿no? Sienten mucho apego hacia esa persona. ¿No? ¿Por qué? Porque la idealizan, ¿no? Puede ser que logró conectar bien con la profesora, de repente con algún compañero o de repente con la maestra del costado, con la señora de mantenimiento, la que limpia, no sé, con el profesor de educación física, entonces idealizan demasiado a esa persona, ¿no? También puede suceder en el círculo familiar, ¿no? En su entorno familiar o en su entorno social más cercano, ¿no? De repente va a demostrar mucho apego al papá o de repente al hermano mayor o a la mamá o al abuelito, ¿no? Y ¿por qué? Porque lo ha idealizado, ¿no? Es decir, lo ve como su cuidador, como su persona favorita, ¿no? Por emplear el término actual, ¿no? Eh, Otra característica, ¿no? Es que van a presentar cambios drásticos de opinión. Como demuestran inestabilidad emocional, ¿no? Es decir, varían muy rápido o pasan muy rápido de una situación a otra, ¿no? Entonces, esto trae como consecuencia que cambien también de opinión, ¿no? De repente, ¿no? Vamos a ir al recreo, ¿no? Y de ahí, no, ya no quiero ir al recreo y se pone triste, ¿no? Porque no, ya no quiere salir, pero no, no se puede quedar nadie aquí en el aula solo, no, pero no quiere ir. Entonces empieza ya a presentar esa situación de una conducta negativista, ¿no? Tienen un poco, ¿no? Manejo de sus impulsos, ¿no? De sus impulsos, de sus emociones, ¿no? Es decir, eh, cuando desean realizar alguna actividad o cuando quieren algo, son muy insistentes, son muy... eh, ese tipo de niños que lo quiero y lo quiero ya, ¿no? Por más de que nosotros, por ejemplo, ¿no? Eh, quiero jugar con esto, no, pero estamos en clase de comunicación, no, pero yo quiero jugar con esto, ¿no? Yo quiero jugar con los cubos. Pero estamos en, no, pero yo quiero y yo quiero esto, ¿no? Se ponen insistentes, se ponen demasiado, eh, en algunos casos, persistentes, ¿no? Con una conducta que persiste, persiste, ¿no? Entonces, eso también va a crear
tenemos que tener un buen manejo del clima emocional en el aula, ¿no? Porque frente, frente a un alumno que esté desarrollando este trastorno de la personalidad, los demás compañeros también observan, están viendo. En cuanto al área de las emociones, ¿no? Como tienen cambios bruscos de opinión, no tienen un buen manejo de las emociones, ¿no? Entonces muchas veces ellos se aíslan, ¿no? Así como ven en la diapositiva, ¿no? El niño está como aburrido, se ha aislado, ¿no? Porque no quiere jugar o no quiere que se le acerquen los compañeros. Muchas veces los compañeros se le acercan, pero él está como abstraído, ¿no? Está inmerso en su mundo, en sus emociones, ¿no? Eh, no tienen un buen manejo de la ira, ¿no? Se puede enfadar con mucha facilidad, ¿no? Eh, son muy vulnerables, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones se tornan un tanto frágiles, ¿no? Entonces son niños que necesitan de mucha asistencia de nosotros por parte de nosotros, ¿no? Necesitan de mucho cuidado por parte de nosotros. Pueden presentar también conductas de miedo, ¿no? Temores o desarrollar algún tipo de fobia, ¿no? Temor a quedarse solo, temor a la oscuridad, temor a algún insecto, ¿no? Entonces, son alumnos que, ahora, necesariamente tienen que presentar todo esto, no, de repente solamente presentan uno o dos, no, no necesariamente van a presentar todo esto. Bien, vamos a ver qué es lo que causa el trastorno este de vamos a ver los tipos de psicoterapia, ¿no? Porque ellos necesitan recibir terapia psicológica, ¿no? Y terapia conductual, ¿no? Los padres de familia también necesitan eh, llevar terapia para que sepan cómo involucrarse en el manejo de la conducta de sus hijos, ¿no? Es decir, de nada vale que se le lleve solamente al niño o a la niña a la terapia. Los padres tienen que estar presentes. En el mejor de los casos, ambos padres, porque lo que se trabaja en la terapia, ¿no? En el centro de terapia, se tiene que repetir en la casa, ¿no? Se tiene que repasar en la casa, ¿no? Y todos en la casa tienen que hablar el mismo lenguaje, es decir, que han dicho, ¿no? Eh, Pedrito tiene que hacer sus actividades escolares de tal hora, y no tiene que comer esto, y tiene que ver televisión tanto tiempo, y puede usar la computadora tanto tiempo, entonces todos tienen que respetar ese horario y ese régimen que se les está poniendo. No puede venir el abuelito, el papá, el hermano, ¿no? Y porque yo quiero congraciarme con él, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar ver televisión 3 horas y le voy a dar de comer o le voy a invitar a algo que no debe comer, ¿no? O le voy a dejar que use la computadora más horas, o si se tenía que acostar a las 9, voy a dejar que se acueste a las 11. No, no. Por eso la terapia es familiar, porque todos, absolutamente todos, tienen que trabajar lo mismo con él, ¿ya? Bien, vamos a ver acá algunos tipos de psicoterapia que se pueden aplicar, ¿no? Y que en la mayoría de los casos han resultado con buenos resultados, ¿no? Se han tenido buenos resultados, es decir,
han sido un tanto eficaces, ¿no? En primer lugar, la terapia conductual dialéctica, ¿no? Que puede incluir terapia de grupo o terapia individual diseñada especialmente para tratar este tipo de trastorno, ¿no? Ahora, la terapia es específicamente diseñada para la persona, ¿no? Que está teniendo esto, o sea, es decir, va a variar, va a cambiar, ¿no? De individuo a individuo, no hay una terapia estandarizada, ¿no? Porque cada persona va a presentar diferente sintomatología y aparte cuenta con diferentes habilidades, ¿no? Y puede presentar el trastorno en un grado leve o en un grado más severo, es decir, no es una terapia igual o estandarizada para todos, ¿no? Va a cambiar o va a variar de persona a persona, de individuo a individuo, ¿no? Hay un esquema de terapia, ¿no? Centrado en terapias individuales o en grupo, ¿no? O grupales que pueden ayudar, pueden contribuir a identificar mejor, ¿no? Las necesidades o patrones negativos que está presentando en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, la terapia se va a enfocar en mayor índice a contribuir, ¿no? A conseguir que sus necesidades, ¿no? Sus necesidades más urgentes sean resueltas, ¿no? De una manera sana para promover estilos de vida positivos, ¿no? Es decir, porque lo que queremos es que si bien es cierto, ese tipo de personas están padeciendo un trastorno, ¿no? De una u otra forma, de una u otra manera, traten de llevar una vida, ¿no? Un estilo de vida, ¿no? Positivo, ¿no? Con actividades que los hagan sentir bien a ellos, con actividades que les ayuden o que contribuyan a su proceso de enseñanza-aprendizaje, con actividades que ayuden a que se integren y desarrollen bien, ¿no? Dentro de su comunidad, ¿no? Dentro de su círculo social, ¿no? Y no que sean personas aisladas o no que sean personas que se les vea como raras, no, sino que personas que sean integradas, ¿no? En su mismo núcleo familiar y en su núcleo social, en su comunidad educativa y en su comunidad social, ¿no? Y que con la terapia vayan desarrollando mejor sus habilidades, sus relaciones interpersonales, porque de eso se trata, ¿no? Porque esto tiene que ayudarles a ellos a tener un manejo en las acciones básicas que realizan o elementales que realizan en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? Que estudie, ¿no? De manera continua, ¿no? De manera regular, que realice sus actividades o sus necesidades básicas como es alimentarse, higiene, ¿no? Vestirse, etcétera, ¿no? Que las realice con normalidad, ¿no? Y que se integre al grupo, ¿no? Otro tipo de terapia es la terapia basada en la mentalización, ¿no? Que es un tipo de psicoterapia que va a ayudarle a enfrentar y identificar sus propios pensamientos, ¿no? Es decir, va a ayudar a que el paciente se haga una especie de autoevaluación, ¿no? Que él mismo trate de identificar qué es lo que le incomoda, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta, ¿no? Para encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio y alternativas de solución, ¿no? Alternativas de solución frente a esas acciones que le agradan o que le desagradan, ¿no? Si le agradan, bueno, ahí no hay que solucionar nada, más bien hay que apoyar esas acciones, ¿no? Para que continúen ejecutándose. Pero si ya identificó acciones o actividades que le desagradan, hay que trabajar en eso para darle diversas alternativas de solución, un abanico de posibilidades para que pueda solucionarlas, ¿no? Eh, Ayuda mucho también lo que es
prevención o anticipación, ¿no? Es decir, prevenir o anticiparnos como en el autismo, ¿no? Que en algún momento lo tratamos, prevenir o anticiparnos frente a alguna situación o frente a alguna conducta que les va a causar a ellos incomodidad, irritabilidad, ansiedad, estrés, ¿no? Entonces, eh, hay que anticiparnos a eso y evitar esa conducta. Ejemplo, si yo sé que a mi alumno o a mi alumna le incomoda un volumen muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo les pongo alguna canción, ¿no? O cuando hago mi explicación yo misma, trataré de moderar un poco o bajar un poco mi tono de voz, ¿no? Para no generar o no desencadenar una conducta irritable en ellos, ¿no? O una conducta de ansiedad. Bien, ya vamos a ir culminando, estimados colegas, con la conferencia programada para el día de hoy, miércoles 23 de marzo, y vamos a tratar otro tema, ¿no? Este es un problema de aprendizaje, ¿no? Que es la disgrafia o disgrafía. Es un problema del área de comunicación, específicamente del área de comunicación escrita, ¿ya? Eh, y como es un problema en el área de comunicación escrita, ustedes saben que la comunicación, sabemos todos nosotros, es la base de todo. Entonces, el alumno o la alumna que tiene disgrafia va a presentar también problemas de aprendizaje, ¿no? Es decir, va a bajar en su rendimiento escolar, ¿no? Ya que no sabe o no puede comunicarse de forma correcta, ¿no? De manera escrita, ¿no? Vamos a ver de qué se trata, vamos a entrar en contexto, vamos a ver de qué se trata la disgrafia, ¿no? La disgrafia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de la escritura defectuosa, ¿no? Es decir, una escritura que no es la correcta, que no es la apropiada, teniendo ya el niño o la niña edad para escribir de forma correcta, ¿no? Entonces, teniendo una edad promedio donde ya nosotros podemos hablar de una correcta escritura, ¿no? El alumno va a presentar una serie de problemas, ¿no? Eh, los niños que manifiestan este tipo de trastorno del aprendizaje eh, pueden tener o generalmente tienen un nivel de coeficiente intelectual normal, un nivel de coeficiente intelectual promedio, inclusive podrían tener un coeficiente intelectual superior, ¿no? Sin embargo, ¿no? En algunos casos pueden presentar problemas neurológicos, ¿no? O sensoriales o afectivos o sociales, ¿no? Para muchos alumnos o alumnas que tienen este trastorno de aprendizaje de disgrafia, ¿no? Eh, el simple hecho de sostener el lápiz y de organizar las letras en una línea y en orden para poder formar una palabra, una sílaba, una oración, les resulta muy difícil, ¿no? Les cuesta demasiado trabajo, ¿no? La forma de escribir manuscrita o la escritura a mano de estos alumnos y alumnas generalmente se presenta desordenada, de manera desordenada. Es decir, ustedes saben, pues, ¿no? Que la escritura, al momento que ellos la escriben, tiene que ser en línea recta, ¿no? Ahora ellos pueden presentar, se van hacia arriba, se van hacia abajo, ¿no? Es decir, no van a presentar una escritura ordenada, ¿no? Pueden presentar omisión de una letra o sustitución de un fonema, ¿no? Eh, para lo que es descomposición en sílabas o al momento de leer, ¿no?
van a leer todavía teniendo una edad para ya leer de corrido, o es decir, leer de forma correcta o apropiada, van a continuar leyendo deletreando, ¿no? Obviamente, como les estoy diciendo que presentan problemas para la escritura, ¿no? Su ortografía y caligrafía, pues es pésima, ¿no? Eh, Les resulta muy difícil o les toma demasiado tiempo eh, tratar de plasmar sus ideas de manera escrita, ¿no? Imagínense un niño con disgrafia en un dictado, ¿no? Entonces, y como ya empiezan a notar ellos que no lo logran, ¿no? Entonces puede generarles también un problema de baja autoestima porque ellos están viendo u observan que sus demás compañeros sí escriben, ¿no? O bueno, tardan un poco, pero no tanto, por allí que se equivocan en algo, pero no totalmente, ¿no? Entonces ellos se sienten en desventaja en función o en relación con sus demás compañeros. Bien, vamos a ver las clases de disgrafia, ¿ya? Miren, allí tenemos las 4 clases de disgrafia. Atentas o atentos. Tenemos en primer lugar, vamos a tener la disgrafia motriz, la disgrafia específica, la disgrafia adquirida y la disgrafia evolutiva. La disgrafia motriz, ¿no? La disgrafia motriz está asociada con trastornos psicomotrices, ¿no? Generalmente van a tener problemas en lo que es la coordinación motora fina y muchas veces también la coordinación motora gruesa, ¿no? Van a manifestar lentitud, ¿no? Movimientos gráficos disociados, ¿no? Eh, Signos gráficos indiferenciados, ¿no? Es decir, cuando ya están en el nivel de primaria, ¿no? Manejo incorrecto del lápiz, ¿no? En el nivel de inicial, que es donde les enseñamos el movimiento pinza, ¿no? Van a presentar dificultades para poder desarrollar este tipo de movimiento que es tan necesario para el aprestamiento a la lectoescritura, ¿no? Eh, y también van a manifestar, por consiguiente, una mala postura al momento de escribir, ¿no? El tema de la disgrafia va a ir asociado también no solamente con el lenguaje escrito, sino que también les va a traer problemas al momento de la lectura, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Prácticamente es una regla, la persona que escribe mal lee mal, ¿no? No entiende lo que lee. En primaria, quizás en primaria se va a manifestar mucho, ¿no? Porque en primer grado, en segundo grado, eh, cuando ya están iniciándose con lo que es la escritura propiamente dicha, porque en el nivel inicial estaban pues con sus aprestamientos a la lectoescritura, ¿no? Con las grafías de trazos rectos, trazos curvos, quizás allí estaban dando alguna señal cuando ya no podían sujetar bien el lápiz, pero no era muy notoria porque como todavía en el nivel inicial están en proceso de, entonces podríamos asumir nosotras de que quizás en primaria ya iba a mejorar, pero en primaria continúa, ¿no? Entonces va a ser más notorio, ¿no? Vamos a ver la disgrafia específica, ¿ya? Eh, Acá en la disgrafia específica, mayormente está relacionado a una distorsión, ¿no? En la percepción de las formas, ¿no? Es decir, los niños pueden presentar rigidez, ¿no? En la escritura, un grafismo de repente un poco suelto, ¿no? O de repente una escritura muy pausada, ¿no? ¿Y por qué la realizan de forma pausada? Porque muchas veces se esfuerzan o les toma más tiempo la realización de la escritura, ¿no? De alguna letra, ¿no? De alguna palabra. Entonces, para ellos no querer equivocarse,
¿no? O que no, o con la intención de que no les salga mal, se demoran o se tardan un poco más, ¿no? Pero igual, pues como tienen el problema, no les va a salir correctamente, ¿no? Bien, otro tipo de disgrafia es la disgrafia adquirida, que esa es la menos, ¿no? ¿Cuándo se presenta este tipo de disgrafia? Bueno, cuando la persona ha tenido algún tipo de lesión cerebral, ¿no? O un accidente cerebrovascular, ¿no? O de repente, pues, cuando la persona ha tenido un accidente ya de manera fisiológica, ¿no? De repente, no sé, se lastimó algún dedo, se lo tuvieron que amputar o tuvo una lesión en la mano, ¿no? Generalmente la disgrafia adquirida se da por accidente, ¿no? O en personas ya adultas o personas de la tercera edad, ¿no? Llámese que han desarrollado Parkinson, Alzheimer, ¿no? No se da mucho en la población estudiantil de niños o jóvenes, a no ser que, como les digo, ¿no? Hayan tenido algún tipo de accidente en la mano, ¿no? Como les digo, alguna lesión en los dedos que les impide, pues, sujetar bien el lápiz, ¿no? Bien, y la otra disgrafia, ¿no? Que es la disgrafia evolutiva, ¿no? Que es común encontrarla en los niños, ¿no? Hasta los 7 años, 8 años, ¿no? Se detecta más que todo allí en esa edad, ¿no? Porque están en la edad que están aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Entre 6, 7, 8 años, ¿no? Bueno, va a depender también del nivel del colegio y de los estímulos que hayan recibido los alumnos, ¿no? Hay alumnos y del grado de madurez de cada uno, ¿no? Del ritmo de aprendizaje de cada uno. Hay alumnos que van a lograr aprender antes, hay alumnos que van a lograr aprender en el tiempo promedio y hay alumnos o alumnas que van a tardar un poco más. Bien, vamos a conocer los síntomas y con esto ya vamos terminando, ¿no? Existen o lo vamos a globalizar en dos tipos de síntomas, ¿no? De sintomatología. Los signos secundarios globales, ¿no? Y los síntomas específicos, ¿no? En cuanto a los signos o síntomas secundarios globales, ¿no? Vamos a tener en primer lugar una postura inadecuada, ¿no? Es decir, sabemos que para que el alumno escriba correctamente, tiene que tener una postura adecuada, ¿no? Inclusive, bueno, yo les decía a mis alumnas, influye hasta el peinado, ¿no? Porque tú no, por eso que se les pide a las niñas que cuando tienen el cabello largo se lo sujeten, porque tú no puedes o pretender escribir si estás con todo el cabello que te cubre los ojos, ¿no? Como si fueran una cortina. Entonces no vas a visualizar bien lo que quieres escribir, ¿no? Una buena postura para que no se maloren la columna, influye la postura de la cabeza, de la espalda, ¿no? Y la forma como sujetan el lápiz o el bolígrafo, ¿no? La presión, la tonicidad de los músculos de los dedos, de la mano, ¿no? A veces hay niños que aprietan demasiado el lápiz o el bolígrafo, o hay otros que son muy lazos, ¿no? O sea, tienen la mano como muy floja y no lo sujetan muy bien, ¿no? Por último, los síntomas específicos serían, ¿no? Los que van a poner o pretenden poner su atención en los propios grafismos, ¿no? Propiamente dichos. A veces hacen las letras de gran tamaño, a veces las hacen demasiado inclinadas, es decir, lo que conocemos como las letras echadas, pueden ser echadas hacia adelante o echadas hacia atrás o deformadas, ¿no? O dejan excesivo espacio entre las letras o a veces las juntan demasiado, ¿no? Es decir, hay como un apiñamiento entre las letras, ¿no? Las letras irreconocibles, ¿no? Y esto da como consecuencia un texto, ¿no? Muy difícil de llegar a poder leer, ¿no? Entonces, esto va a traer un atraso en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque son los clásicos niños
que son los últimos en terminar de escribir, ¿no? Que son los que muchas veces se tienen que quedar o se están pidiendo el cuaderno prestado o están pidiendo que nosotros se lo copiemos en un papel para llevárselo y poder escribir ellos, ¿no? O que tardan en copiar de la pizarra, me refiero cuando ya están en primaria, ¿no? Entonces, van a presentar este tipo de problemas. Y por consiguiente, como les estaba diciendo, como no escriben correctamente, tampoco van a leer correctamente, ¿no? Entonces, esto va a causar una baja en su autoestima, muchas veces también ausentismo escolar, ¿no? No quieren ir al colegio porque ustedes saben que se escriben en la mayoría de todos los cursos, pues, ¿no? En todos los cursos se escribes. No, claro, ustedes me dirán, pero ahora con la tecnología, claro, pero la tecnología no llega a todas las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué más no quisiéramos nosotros que la tecnología llegue a todas las instituciones educativas? Pero llegará pues en la mayoría de colegios particulares, pero en los colegios estatales es otro cantar, ¿no? De repente en algunos llega, pero en otros no llega. O tienen las computadoras, tienen los implementos, pero no hay internet, o tienen electricidad por horas, es decir, cada región, ¿no? Tiene sus propios problemas, ¿no? Bien, entonces, colegas, faltan ya 5 minutos para culminar la clase. Voy a dar este tiempo para que puedan realizar sus intervenciones, sus participaciones, por favor, son importantes.